Buenas tardes, ¿cómo les va? Retomando nuestras charlas, eh, nuevamente, después de una pausa, vamos a seguir con San Juan en el capítulo 6 que habíamos dejado, versículo 40. ¿Ya? En realidad, retomando con el 37. Es un capítulo largo, por eso nos tomó varias sesiones, ¿verdad? Y en esta vamos a tratar esos versículos hasta ver si acabamos. ¿Ya? Entonces, Jesús nos enseña tres misterios, ¿sí? que tenemos que tener muy presentes. El primero de todos es que exige fe. ¿Sí? Eso lo venimos diciendo desde el comienzo de las clases, ¿verdad? Exige mucha fe, ¿sí? Mucha fe en Jesucristo, ¿verdad? Aceptando sus milagros y sus palabras, ¿verdad? Y también el de la resurrección, ¿sí? De los creyentes. O sea, todos vamos a resucitar y eso se inicia en la tierra y se cumple en el cielo, ¿verdad? Y después que todos estamos predestinados, como en realidad una predestinación de que Jesús, Dios, quiere que todos los hombres se salven, ¿verdad? Voy a buscar en la Biblia, perdón, porque no la tenía conmigo. Eh, entonces, Dios quiere que todos los hombres se salven. Esa es la, la intención, la realidad de Jesucristo. Bueno, y en el versículo eh, 40, perdone, nombra también a San José. ¿Mm? Nombra también a San José. Bueno, la verdad es que lo importante acá es que el poder ir a Dios, el poder estar viendo esta clase, no por la importancia de quien lo da, ni mucho menos, sino por estar aprendiendo sobre Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es un don gratuito de Dios que no lo merecemos, pero lo tenemos que recibir de Él, ¿verdad? No hay modo de que nosotras lo podamos hacer solas o llegar a tener esa fe solas, ¿verdad? Eh, Después en el versículo 30 y 46, perdón, estoy con los versículos mal, en el 46 dice, no es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que procede de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. ¿Mm? Entonces acá empieza a hablar esto de la fe, ¿verdad? De que el que cree tiene vida eterna y dice que el que le vio al Padre, el que procede del Padre, que es Él, ¿verdad? Es el que ha visto al Padre. Entonces, crean en mí, crean en lo que les estoy diciendo, porque yo estoy con el Padre. Entonces, serán todos enseñados por Dios. El que cree tiene vida eterna. Todo lo que crean en mi nombre, ¿verdad? Todos los que crean en mi nombre van a salvarse. Quien ve a Jesús, ve al Padre, ¿verdad? Esa es una realidad que Jesús enseña. Y después, a partir del 48, del versículo 48, es un tema, toca un tema Jesús, que es la Eucaristía. ¿Verdad? Es la Eucaristía que en la particularidad de San Juan es que no relata la última cena, ¿sí? Pero habla tanto de la Eucaristía, tanto más de la Eucaristía que los otros que relatan la última cena y la institución de la Eucaristía. ¿Ya? Entonces, a partir del 48, dice Jesús, yo soy el pan de vida. Vosotros, perdón, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron.
¿verdad? Entonces, yo soy el pan. Jesús revela el misterio de la Eucaristía, el misterio que es el misterio central de nuestra fe, misterio central. Y con estas palabras Jesús excluye el sentido figurado, ¿verdad? En ningún momento nos dice, bueno, podría ser que este sea mi cuerpo en algún momento, ahora que yo estoy aquí. No, este es mi cuerpo, este es el pan de vida. Yo soy el pan de vida, perdón. Entonces, muestra además el infinito cariño que tiene por el hombre, ¿verdad? Eh, y para algunos fue motivo de escándalo y de no creer en esas palabras de Cristo. Es tan grande este misterio de la Eucaristía que es lo que determina nuestra fe, si tengo o no tengo fe. Creo en la Eucaristía, mi fe es real. Este es el sacramento de nuestra fe, dice el sacerdote cuando termina la consagración, ¿verdad? Este es el sacramento de nuestra fe. Y sacramento, ¿qué significa sacramento? Estamos acostumbradas a saber que los sacramentos son 7, que uno de ellos es la Eucaristía, otro la unción de los enfermos, otro la penitencia, otro el orden sagrado, el bautismo, el primero, ¿verdad? Eh, y la confirmación. ¿Y qué es el sacramento? ¿Qué son los sacramentos? Es un signo material de la presencia de la gracia de Dios, un signo material. Eh, es un signo material que simboliza la gracia. Por eso que es tan importante. ¿Se acuerdan que venimos hablando de la gracia? Para las que por ahí no hayan visto esa sesión, la gracia es la vida divina, la vida de Dios que nos regala para que nosotros nos vayamos divinizando. Entonces, se imaginan lo importante que es la Eucaristía cuando que el propio creador de la gracia se nos entrega. No es un poco de gracia que adquirimos, sino que el mismo autor de la gracia. Entonces, a lo largo de los siglos, se quiso mitigar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Muchos, varios, no sé si muchos, pero varios personajes quisieron decir que no está ahí presente, de que está en el momento en el que algunos dicen, por ejemplo, que está en el momento en el que se dicen las palabras, pero después ya no está. Que distintas formas de mitigar ese sentido de las palabras de Cristo, que para nosotros los católicos es la Iglesia católica, la Iglesia, ¿verdad?, la que nos da el sentido de las palabras de Cristo. Entonces, por eso, ese sentido es el que estamos viendo ahora, ¿verdad? El sentido de qué es lo que quiso decirnos Jesús con esas palabras. Y el magisterio de la Iglesia, el magisterio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que también al comienzo de las clases decíamos que nosotros los católicos creemos a través de tres vertientes, digamos, ¿verdad? Que es la Biblia, el magisterio de la Iglesia y la tradición. O sea, la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia. El magisterio lo que hace es explicar lo que nos da la Biblia y lo que nos da la tradición. La tradición son los padres de la Iglesia, los sucesivos cristianos que fueron profundizando en la palabra de Cristo, ¿verdad? Entonces, ese magisterio de la Iglesia nos confirma la realidad de que Cristo es el pan de vida, de que yo soy el pan de vida, dice, ¿verdad? Entonces, nos confirma que es un alimento espiritual, nos confirma que Cristo está todo entero en cada hostia, en cada
partícula de las hostias. Por eso que es tan importante que cuando recibimos la Eucaristía, pongamos todos los medios, si es que la vamos a recibir en las manos, que con el COVID y con algunas situaciones que se dieron dentro de la iglesia, se empezó a dar de esa manera, ¿verdad? Entonces, limpiarse bien la mano y asegurarse, una vez que comulgamos, que no quedó ninguna partícula, porque en esa partícula pequeña está Cristo entero. ¿Ah? Confiar en la palabra de Cristo y no en los sentidos. ¿Sí? Nuestros sentidos dicen otra cosa, nuestros sentidos dicen que ahí sigue el pan, ¿verdad? Porque no vemos otra cosa. Y en realidad no sigue el pan, es el cuerpo de Cristo. Un inciso, en la época de la pandemia, nosotras acá teníamos, o sea, mirábamos la misa en directo, la misa del Papa, ¿verdad? La misa del Papa Francisco en Santa Marta, y por supuesto no podíamos comulgar, ¿verdad? Entonces, eh, algunas de la casa, numerarias también, no les llegaba ver la misa en diferido, digamos, ¿verdad? Aunque no es en diferido, en directo era, pero era a través de la pantalla, ¿verdad? Entonces decía, no me llega porque no me llega, ¿verdad? Entonces, y en el momento de la comunión, ¿verdad? Que nosotros no nos jugábamos, ¿verdad? Sino que hacíamos una comunión espiritual. Entonces, yo, por una gracia especial de Dios, que tengo ninguna especie de vanidad, ni nada de eso, sentía que si Dios le puede dar a un pedazo de pan la posibilidad de darnos su vida, su vida divina, cuánto más o cuánto igual le puede dar a la comunión espiritual, a unas palabras, ¿verdad? O sea, si le puede dar a un pedazo de pan, le puede dar a unas palabras también. Entonces yo les decía, pero vos haces la comunión espiritual y le recibís a Jesús, o sea, Jesús te da su gracia a través de esas palabras, como te la da a través del pan. Eh, Como les decía, fue una gracia de Dios que recibí, ¿verdad? Una bendición de Dios. Pero nos puede ayudar para ejemplificar esto. O sea, confiar en las palabras de Cristo y no en nuestros sentidos, ¿verdad? Nuestros sentidos nos dicen una cosa porque vemos, porque sentimos, porque olemos, porque escuchamos, ¿verdad? Las palabras de Cristo son las que transforman ese pan en su cuerpo. Se realiza con la misma fuerza de Dios. O sea, Dios es el que con su palabra, con su divinidad, ¿verdad? Sus palabras divinas hacen que eso se convierta en su cuerpo. Bueno, en el 49 al 51 dice, este es el pan que baja del cielo, para que si alguien come de él, no muera. Perdón, antes. Yo soy el pan de vida, vosotros, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Esto dice porque sabemos, ¿verdad?, que comieron el maná y murieron, pero sobrevivieron gracias al maná, ¿verdad?, porque les alimentaba. Entonces, Cristo alimenta nuestro cuerpo en el peregrinar del mundo, así como les alimentó a los judíos cuando cruzaban el desierto, ¿verdad? En el Éxodo, que viene relatado en el Éxodo. Entonces, la comunión es un banquete en que Cristo se nos entrega, se nos entrega. Dice, el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Son las promesas de la última cena. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. O sea, en ningún momento, en ninguno, ustedes pueden leer las veces que quieran estos versículos, en que ninguna se nos da la impresión de que Cristo duda o quizá no va a dudar porque es Dios, ¿verdad? Pero que quiere decir otra cosa de lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, para estas expresiones,
para la vida del mundo y por ustedes, ¿sí? Aluden a la inmolación de Cristo en la cruz, ¿verdad? Para darles la vida divina. Y un paralelismo en el Antiguo Testamento, en los sacrificios, en algunos sacrificios, se quemaba la ofrenda y parte de esa ofrenda era consumida por los que participaban. Y esto es una, como, sí, un paralelismo con la Eucaristía, ¿verdad? O sea, podemos hacer un paralelismo de esto que sucedía después Jesús lo asumió, ¿verdad? Cuando comulgamos, participamos del sacrificio de Cristo. No, no es que da igual si comulgo o no, no da igual. Es una participación real de ese sacrificio. Después dice Cristo, discutían pues los judíos entre ellos diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Mm? O sea, tajante Jesús. En todas sus enseñanzas nos aclara de esa manera para que no dudemos. Pero en esta es más tajante que ninguna, a mí me da la impresión. Entonces, discutían, no creen que sea cierto. Y los que oyen a Jesús entienden el sentido, perdón, entienden muy bien el sentido propio y directo de las palabras de Cristo, pero no creen que sea cierto. No creen. Y se van. Algunos le dejan de seguirle por esto que Jesús les está diciendo, por esto que Jesús les está regalando, se está regalando él mismo. Y si hubieran entendido en sentido figurado, que es lo que por ahí se quiere dar a entender, pero no cómo Jesús va a estar ahí en la Eucaristía, cómo va a estar en un pedazo de pan, cómo se va a quedar ahí, ¿verdad? Si hubiera sido así, si hubiera habido un sentido figurado, no se hubieran extrañado tanto ni lo hubieran dejado de seguir, eh, no, ni hubieran discutido del tema. Un sentido figurado que Jesús nos está diciendo para animarnos. No. Ningún padre se contenta con dar la existencia a sus hijos, sino que les proporciona los alimentos necesarios para hasta que llegue a su madurez. Entonces, ¿se imaginan si un padre humano hace eso, lo que hará Jesús? Eh, entonces, el catecismo de la Iglesia dice, para que nos aumente la gracia y nos dé la vida eterna. Porque eso es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Es como un extracto, como un resumen, ¿verdad? Bueno, después dice en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Jesús afirma claramente que su cuerpo y su sangre son garantía de la vida eterna y la resurrección corporal. Y dice se me fue el nombre, dice a ver si veo por acá, porque es un santo muy conocido, que se me fue raramente el nombre. Dice él, a ver, qué macana, ya va a salir. San Mateos, no es Santo Tomás, perdón, Santo Tomás dice que Jesús entrega su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Y porque Jesús era Dios en su cuerpo humano, puede entregar la divinidad también entregando su humanidad. Se contiene en la Eucaristía Jesús con su divinidad y su humanidad.
Por eso es causa de la glorificación también del cuerpo, ¿m? Al fin de los tiempos. Eh, por eso Santo Tomás mismo, que el que tanto me costó decir su nombre, eh, tiene una oración preciosa que se llama Adoro te devote. Te adoro con devoción. Pero más fácil es encontrar googleando eh, adoro te, aparte, devote. Adoro te, devote. Entonces, esa oración, que en castellano, por supuesto, para que entendamos, dice, no se oculta solo tu divinidad, sino también tu humanidad, pero creo ambas cosas y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. Bueno, Jesús no sabe ya cómo expresar mejor el realismo de la Eucaristía, de la comunión, ¿verdad? Del momento en que nosotros le recibimos. Y en una de las traducciones, comenta acá en la Biblia que yo sigo para darles las clases, dice que una de las traducciones dice que es, Jesús dice masticar, no dice ya comer solamente, sino masticar, o sea, tragar. Es una verdadera comida. Y se dan cuenta que como no sacia el gusto, el gusto que tenemos por las cosas, la comida, ¿verdad? Cada una piensa en la comida que más le gusta en este mundo, y bueno, la Eucaristía no se asemeja a el gusto que nos da esa comida. Pero el gusto de la Eucaristía es espiritual. Vamos a estar más en conexión con Dios, o sea, vamos a gustar espiritualmente más de la Eucaristía en la medida en la que estamos unidas a Cristo, en la que le amamos a Cristo. Entonces, no cabe interpretación simbólica, vuelvo a repetir, como si fuera una metáfora, sino comer y beber el cuerpo de Cristo. Y estas invitaciones, promesas y hasta amenazas, ¿verdad? A ver en qué estamos, en el 54 todavía. Eh, Nacen del amor, del deseo de Cristo de unirse a nosotros. ¿Por qué nos ama Cristo? Vaya uno a saber. Porque en realidad no somos nada, nos olvidamos de Él, le ofendemos, ofendemos al prójimo, etc. Hacemos también cosas buenas. Hay santos, muy santos, que la Madre Teresa de Calcuta dedicó su vida a los pobres, a los enfermos más miserables. Hay personas buenas, ¿verdad? Pero la mayoría, ¿verdad? Que nos quedamos por ahí. Y Cristo nos ama inmensamente, o sea, no sabemos por qué, pero nos ama y quiere estar con nosotros. No, no espera a entregarse en el reino de los cielos, sino ya aquí en la tierra, con la comunión, ocultándose bajo las apariencias del pan. Por eso que es un milagro tan grande, ¿ya? Que Jesús se quede en ese pan y que se elabore en la misa, ¿verdad? Por eso la misa es algo grandioso, ¿verdad? No es un encuentro entre cristianos que se unen para rezar. Es mucho más que eso, ¿verdad? Cristianos que se unen para vivir el sacrificio de Cristo y unirse a Él a través de la comunión. Hasta que lleguemos entonces a la patria celestial. En el 55, versículo a versículo vamos, porque son palabras directas de Cristo. En el 55 dice, porque mi carne de vuelta, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Como el alimento corporal es necesario para la vida terrena, así lo es la Sagrada Eucaristía para la vida eterna, para la vida espiritual, para la vida del alma. Para la vida eterna también, ¿verdad? Pero para la vida acá, para que la vida de nuestra alma crezca, es necesaria la comunión. Es necesaria e indispensable la comunión. Por eso la Iglesia nos invita a comulgar
Si es posible, diariamente. Diariamente comemos mínimo 4 veces. ¿Mm? Y a nuestra alma, ¿qué le damos de alimento? O sea, ¿cómo está nuestra alma de hambrienta, verdad? Si no comulgamos. Y que nos ayuda a todo, ¿no? Porque nos va cristificando, nos va divinizando. Entonces nos ayuda a superar la sensualidad, nos ayuda a no cometer pecados, a evitar los pecados, a caer solamente en los leves, ¿verdad? A amar al prójimo, a perdonar, que tanto cuesta, ¿verdad? O sea, sin comunión no se puede perdonar, es imposible, ¿verdad? Eh, Dice, los que se condenen y sean preguntados sobre la comunión, no sabrán qué responder. Y dice acá, en esta explicación de la Biblia que te decía, dice, son unos insensatos, unos torpes, ¿verdad? Por decir con palabras más actuales, ¿verdad? Unos tontos, o sea, tontos queda muy buena palabra, ¿verdad? Torpes, ¿por qué no se alimentaron con el pan divino, con el pan que les llevaba a la santidad? No lo hicieron y por eso probablemente cayeron en pecado y están en el infierno. ¿Verdad? Eh, Fueron a morir espiritualmente pudiendo haberla conservado con este alimento. ¿Verdad? La 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Participamos de la misma vida divina, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es una grandiosidad, ¿verdad? O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas divinas que están perfectamente unidas. Y la comunión lo que hace es meternos en esa Trinidad. Es es como decir, bueno, sin palabras para explicarlo. Ya a mí me da impresión explicar estas cosas porque quiero transmitirlas, quiero que te enteres, quiero que vivas esta realidad. ¿Verdad? Nunca apreciaremos bastante la intimidad y la cercanía de Jesús o que Jesús quiere tener con nosotros. Que Dios, porque es la Santísima Trinidad, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nada hay más grato a Dios como que le demos hospedaje en nuestro corazón, en nuestra alma, y realmente no somos dignos de recibirle, como decimos antes de comulgar, ¿verdad? Antes del momento de la comunión, decimos, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y después en el 58 hay una nueva invitación. Parece mentira que Jesús siga repitiendo. Dice, como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Nuevamente, quien come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaúm. El misterio que Jesús les está revelando se presenta como incomprensible, ¿verdad? Bueno, eso ya dijimos hace un rato, ¿verdad? O sea, esta tercera invitación de Jesús a alimentarse con frecuencia del manjar de su cuerpo. Compara nuevamente con el maná que comieron los judíos en el desierto para poder sobrevivir. Muchos murieron, pero otros se salvaron. Entonces, chicas, que nos convenzamos la necesidad de comulgar, la necesidad imperiosa de comulgar para poder estar unidas a Cristo. Y ahora hay mucha gente que lastimosamente cuando en el momento de la comunión se sienta, ¿sí? Se sienta, ni siquiera se arrodilla, que ahora en muchas iglesias se reza la comunión espiritual, ¿verdad? Para esas personas que no pudieron recibir la comunión. Fantástico.
Hay que tener el alma limpia, limpia de pecado. Eso lo vamos a ver en algún otro momento, cómo hay que tener el alma limpia de pecado mortal, porque de pecado venial difícilmente la vamos a tener limpia, porque apenas yéndonos a misa nos enojamos con la que se retrasó o nos enojamos con la del tráfico que me pasó por delante y me tocó la bocina, que no puso el señalero, qué sé yo, tonterías estoy diciendo, pero nos enojamos por tonterías y perdemos la gracia. Pecados veniales, ¿verdad? No es que perdamos la gracia, disminuye nomás la gracia. Entonces, chicas, de verdad que cada domingo, mínimamente cada domingo, ilusión por comulgar. ¿Mm? No puede ser que no comulgues, sino que Jesús te espera en esa Eucaristía porque quiere unirse contigo. No le da igual que sea la vecina y la otra vecina. Contigo quiere unirse. Entonces te animo a que pongas tu alma en gracia con la confesión y puedas comulgar este próximo, bueno, mañana, si es posible, y si no, el próximo domingo o en la semana, algunos de estos días, que te prepares muy bien para recibirla. Y hasta aquí seguimos la próxima clase.